En este video estamos con Beri Domenech, que es ginecóloga y aparte es especialista en temas de alimentación y low carb. Y venimos a hablar justamente en este video de si se justifica o no se justifica hacer una dieta low carb, hacer una dieta keto, cuándo vale la pena, cuándo no, si sirve hacerla a largo plazo o solamente a corto plazo para tener beneficios, etc. Así que antes que nada, gracias Beri por haber venido, gracias por prestarte a esta situación. Y vamos a hablar un poco, si querés, de todo lo que tiene que ver con alimentación. Sé que vos y yo tenemos líneas diferentes, entonces un poco lo interesante es escuchar las dos y que la gente pueda elegir en base a lo que necesita o en base al objetivo que tiene final, y un poco terminar esto dando recomendaciones para el público, sea cual sea la opción que elijan. Yo soy una médica del sistema tradicional, me formé en el Hospital Italiano como ginecóloga, hice gineco y obstetricia, y más o menos en 2009 me encuentro con un grupo de gente que estudia las dietas bajas en carbohidratos, y esto vino a cuento de que yo empecé a entrenar para una disciplina olímpica que es vela, y ahí me encuentro con entrenadores que me hablaban de ayuno intermitente, de HIIT, me encuentro con toda la información de Tim Noakes, que es un deportólogo low carb. Entonces ahí me autodiagnostico resistencia a insulina. Yo era la típica flaca gorda que tenía resistencia a insulina, hígado graso, sin sobrepeso. Entonces, bueno, ahí me volví loca, me puse a estudiar. Y además hay cada vez más personas con ese modelo. Exactamente. Y yo como soy alta y delgada, ¿viste? Como que no me daba cuenta que estaba metabólicamente enferma. Bueno, entonces empiezo a hacer cambios en mi alimentación, hice todas las macanas que podés hacer haciendo keto, o sea, me agarró la keto flu, bueno, me sentía mal, un montón de cosas que las fui solucionando sobre la marcha. Y bueno, en ese momento, o por lo menos yo no tenía conocimiento, no se hablaba ni de medicina funcional, ni de, digamos, toda esta movida que hay ahora. Entonces, para mí todo funcionaba con low carb, incluso en mi especialidad en gineco. O sea, por ejemplo, cándida recurrente andaba mejor con low carb, todas las cuestiones de piel, líquen escleroso, todo lo que es infecciones, y bueno, y ahí empecé a indagar un poco en eso. Y la realidad es que, sin ser fanática, es algo que me hizo tan bien a mí que no hubo forma de que yo no lo pueda compartir con mi entorno, mi familia y mis pacientes. Así que está claro que hay cambios en la alimentación que nos impactaron de manera negativa, lo que se suele llamar desajuste evolutivo, que es haber modificado nuestra alimentación para mal porque incorporamos más azúcares, porque incorporamos más hidratos de carbono. Hay mucho que yo veía todavía en la práctica cuando atendía pacientes, que es cuando diagramas el consumo total de alimentos y el origen de dónde vienen esas calorías o ese valor energético, la mayoría de la gente está comiendo, incluso si no son hidratos refinados, incluso si no es azúcar blanca, es más hidratos proporcionalmente de los que deberían. En base a eso yo te quería preguntar, ¿qué elementos considerás que dañan más a nuestro cuerpo a nivel de alimentación y por qué considerás que son los factores más importantes? Bueno, los carbohidratos en general, los refinados ya sabemos, azúcar, ya lo sabemos, pero cosas que por ahí la gente que cree que son saludables, como por ejemplo los cereales integrales, el arroz, o por ahí las legumbres en consumo excesivo. O sea, si bien tienen por ahí las legumbres, tienen proteínas, tienen más que nada carbohidrato, el gluten. Y bueno, y ahí también me encontré con Alessio Fasano, que cuenta que en realidad el gluten le produce permeabilidad intestinal a todo el mundo. Y bueno, nada, con pequeñas intervenciones que, bueno, que son consejos difíciles de dar. Imagínate que te vas en contra de un montón de gente si decís no hay que comer con gluten. Después, bueno, los aceites de semillas que se han, digamos, mostrado como saludables porque vienen de vegetales y porque no tienen colesterol, pero que en realidad ya hay un montón de evidencia de que eso es muy perjudicial para la salud. Después, también la controversia de la sal sí o la sal no. Bueno, también con el tiempo me di cuenta que cuando haces una alimentación muy baja en carbohidratos, eso no va, digamos, limitando la sal, porque cuando tenés la insulina muy baja vas a largar más sodio, digamos, tenés efecto natriurétrico. También hay mucha prensa y mucho amarillismo, que el pescado que tiene mercurio. Yo voy como una línea más, haga lo que pueda con lo que hay, porque si te empezás a poner, digamos, bueno, el pescado tiene mercurio, no puedo comer pescado. Te quedás en cero en tu lista. ¿Qué como, no? Entonces, ir al trazo grueso, que creo que es mejor ese trazo grueso que la recomendación dietética actual. Está clarísimo, está claro que además la gran mayoría de nosotros tenemos que hacer cosas que no hace falta ir a lo súper específico. Todos sabemos que tenemos que dar pasos
que a todos nos van a servir. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de ejercicio porque es fácil de entender. Hay muchas maneras de optimizar el ejercicio, muchas maneras, a largo plazo para aumentar tu rendimiento, pero la enorme mayoría de la población necesita hacer 2 o 3 pasos obvios que todo el mundo necesita, como moverse más, hacer más ejercicio muscular, más aeróbico, etc. Y recién ahí, una vez que sostenemos esos cambios a largo plazo, podemos pensar en cómo hacerlos más eficientes. En términos de alimentación hay 2 o 3 cosas que a mí me parecen importantes. Una es dentro de los aceites que vos mencionabas, el hecho de cómo el impacto termina siendo dañino por el nivel de inflamación que generan. Y cómo normalmente nosotros no tenemos registro de ese nivel de inflamación y lo vemos cuando empezamos a hacer análisis diferentes como el perfil de inflamación celular o cosas que nos muestran el nivel de inflamación que tenemos y sobre todo el gradiente omega 3 y otros tipos de ácidos grasos. Y después, desde el punto de vista de los alimentos y del pescado y la carne, yo veo mucho sensacionalismo con respecto a X alimento es beneficioso o X alimento es dañino y siempre insisto mucho en no tener un pensamiento lineal sobre estas cosas porque cuando vos tenés un estudio que muestra qué impacto puede tener en vos un alimento determinado, no diferencia nunca calidad de los alimentos. Y yo hago la diferenciación obvia de no es lo mismo comerte una carne de feedlot de un animal que se alimentó de una manera que recibió hormonas o antibióticos que afectaron a su flora bacteriana, que afectaron a su estructura en general, y encima está empaquetado en plásticos que tienen disruptores endocrinos, versus comer animal de pastura libre, versus ni hablar si todavía estuviésemos dedicados a la caza. Y hoy siempre pongo el comparativo. Hoy están haciendo un tipo de carne que no me imagino el precio que debe tener en Hawái, no sé si sabías, donde llevan a venados a Hawái específicamente, los dejan pastar en territorios gigantescos por su cuenta y para eliminarlos, para que no aumenten el cortisol, para obtener la carne, los matan por la noche cuando se separó uno del resto de la manada para que el resto de la manada no se estrese con visión nocturna. Wow. Entonces imagínate la diferencia, más allá de que yo no pueda acceder a esa carne, imagínate la diferencia que existe en términos de calidad y en términos de composición, donde vemos que esas carnes en general tienen más omega 3, tienen menos grasas saturadas, con lo cual sin importar en qué línea cardiovascular estés, obviamente esa carne va a ser más beneficiosa para tu sistema cardiovascular que otra. Entonces es interesante porque la calidad de los alimentos realmente afecta a nuestro equilibrio y a nuestra salud a largo plazo. Y sobre alimentación, vos sabés que yo tengo una línea, un espectro de criterios con diferente composición, donde te pondría en un lado al crudo y veganismo, si querés en un extremo, por menos consumo animal y más consumo de plantas, y en el otro al carnivorismo absoluto. O sea que si yo te tuviera que preguntar, ¿dónde te ubicás en esa línea o en ese espectro alimenticio y por qué? Bueno, más cerca, no te digo carnivorismo extremo, pero más cerca de ese lado, yo no te diría que soy ni keto ni carnívora, no soy fanática tampoco de nada, pero estoy más bien en una alimentación, comida real, baja en índice glicémico, low carb. Más paleo. Más paleo, exactamente. Para quien no lo sepa, si pensamos en un espectro alimenticio, pensaríamos en un punto medio que está entre la dieta mediterránea y la dieta paleo. La paleo va tirando más hacia el consumo animal, la mediterránea va tirando menos hacia el consumo animal, pero son las dos más cercanas a la línea media y esto va a ser importante porque tiene mucho que ver con nuestro riesgo de déficits nutricionales, los pros y los contras, y es interesante para la gente entender que a más nos alejamos de la línea media, a más vamos a los extremos, más beneficios muy interesantes aparecen, pero también muchas contras importantes aparecen. Está clarísimo. Y si vos atendieses pacientes hoy, ¿modificarías esa recomendación o le darías esta recomendación a todo el mundo? No, a todo el mundo no, depende del objetivo de cada uno. O sea, yo creo que la dieta, estas dietas extremas de eliminación, si querés, o más tirando a carnívoras, sirven para ciertas condiciones que hay muchísima evidencia que mejoran. Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, inflamatorias crónicas, enfermedades neurodegenerativas. En el caso de gineco, para la poliquistosis ovárica, para la resistencia insulínica típica de la perimenopausia o la menopausia. Para ese tipo de cosas, sí, cefaleas crónicas, migrañas, todo eso, en mi experiencia clínica, y también hay un montón de evidencia científica que andan muy bien. Ahora, si vos sos una persona, digamos, delgada, que no tiene problema, me parece que no tiene sentido irse a ese extremo, ni pensar que la fruta es veneno porque tiene azúcar, ni ese tipo de recomendaciones. Así que está claro. Dependiendo un poco de los objetivos de cada persona. Y, por ejemplo, también otra cosa que
que yo cambié mucho mi visión con el tiempo, con el tema de deporte y low carb, porque yo también hacía deporte, low carb. Y con el tiempo me di cuenta que no estaba mejor. Entonces, un poco de hidratos de carbono para el entrenamiento, incluso para ganar masa muscular, me parece que está bien. Y creo que depende más que nada del objetivo de la persona que tenga enfrente. Está clarísimo que el factor crucial es el objetivo, y vos planteaste algo que me parece muy interesante, que es una de las variables que nos mueve en este espectro para entender qué nos sirve, tiene que ver con nuestro gasto y con cómo funcionamos metabólicamente. Y más allá de todo lo que vamos a ver ahora con respecto al metabolismo del colesterol, así consumir colesterol, así consumir grasas saturadas, etc., mucho tiene que ver con qué está sucediendo en nuestro cuerpo cuando estamos funcionando con estos recursos, con esta energía. Vos mencionabas el ejercicio. Cuando yo todavía atendía pacientes y veía gente que hacía triatlones, muchas personas venían a verme siguiendo una dieta keto y empeoraban sus tiempos porque pasado un nivel de intensidad del ejercicio, que esto es muy aeróbico si querés, pero pasada zona 2, pasada en general más intenso cardiovascularmente estamos trabajando, mayor porcentaje de la energía vamos a extraer de los hidratos de carbono por una cuestión de velocidad y de tasa de producción de energía. Entonces es interesante cómo hay momentos fisiológicos donde podríamos justificar más hidratos que no son siempre. Y alguien que está entrenando en mayor intensidad justifica una mayor demanda. Siempre traigo el ejemplo de Phelps, que consumía en un momento entre 10.000 y 12.000 kilocalorías por día de energía, de basura, en líneas generales de basura, de pizza, de cosas perjudiciales. Pero la razón por la cual no le impactaba metabólicamente obviamente tenía que ver con su consumo, y además con un dato que la gente se olvida de cómo la temperatura también modifica nuestro gasto calórico. Entonces es interesante desde ese lado porque todos estos factores cambian la cantidad de hidratos de carbono con los cuales nosotros nos podemos permitir funcionar bien. Una persona muy musculosa, yo siempre doy ese ejemplo, una persona muy musculosa tiene mucho glucógeno para meter en los músculos, por ende se puede permitir más hidratos, entre comillas, para no impactar de manera negativa en todas las cosas que vamos a hablar después. Clarísimo este ejemplo. Y mucha gente pregunta con respecto al consumo del colesterol, si tiene que preocuparse, si no tiene que preocuparse. Contame un poco de cómo vos viste evolutivamente que fue cambiando nuestra idea del colesterol en líneas generales. Hace 20 años te decían que el colesterol total elevado era un problema. Hoy sabemos que no hay evidencia para mostrarnos que vas a generar enfermedades cardiovasculares solamente por el colesterol. Pero contame un poco tu idea de esto y qué es lo que estás viendo vos en la práctica y en tu estudio. El gran problema de la dieta baja en carbohidratos o keto es que te sube el colesterol LDL. Y la realidad es que la evidencia científica que el colesterol per se es el causante de la enfermedad cardiovascular es nula. O sea, es una hipótesis que no se ha comprobado y bueno, y fue algo que se fue repitiendo y se fue repitiendo. Y también es verdad que la dieta baja en carbohidratos aumenta el colesterol LDL y que las grasas saturadas de origen animal aumentan el colesterol LDL. Entonces fueron como, digamos, se encuentran hallazgos clínicos que se extrapolan y se sacan conclusiones que en realidad no son ciertas, ¿sí? Entonces, digamos, lo que me pasó a mí, que yo me encontré con un montón de este grupo de gente que adopta la dieta baja en carbohidratos, no para bajar de peso, sino para estas cosas, para bajar inflamación, para longevidad, y bueno, y tienen el colesterol elevado, y ahí empieza el problema. Si esa persona está metabólicamente sana, tiene el control de la glucemia bien, tiene todo el metabolismo de los glúcidos bien, es sensible a la insulina, lo más probable es que esto se deba a una respuesta fisiológica que hace que, bueno, si vos estás usando grasa como energía, la vas a movilizar más en sangre. En tu sangre va a andar la grasa, y no solamente la grasa mala, no solamente el colesterol LDL, que es el supuesto malo, sino también te va a subir el HDL, y como vos no vas a estar usando ni produciendo grasa, porque vos ya la tenés, digamos, de la dieta, o la usás de tus depósitos, vas a tender a tener los triglicéridos bajos, que esos son los que te van a preocupar. O sea que en el contexto de una persona que hace dieta baja en carbohidratos, que es flaca, sensible a la insulina y que prácticamente no consume carbohidratos, bueno, va a tener más demanda de esas grasas, por lo tanto las vas a encontrar en la sangre. Para la gente que tiene análisis de laboratorio y que está interesada en esto y que dice, yo tengo una dieta low carb en líneas generales, me considero sano metabólicamente, etc., ¿qué valores vos en sangre recomendarías normalmente para la gente que no lo conoce?
estamos hablando de, en general, un exceso de colesterol total cuando estamos hablando de valores clásicos Bien. por encima de 200, una reducción o valores no ideales por debajo de 150. Yo siempre le recuerdo a la gente que en algunos laboratorios no te dice el valor mínimo, y esto es importante porque vos usas el colesterol como materia prima para tu membrana celular, para hormonas, para un montón de funciones. Entonces realmente lo necesitamos, por ende queremos tener un valor óptimo, si podemos llamarlo óptimo. Obviamente ahí hay una dicotomía con respecto a las posiciones de los valores. Sí vemos mucho, vos mencionabas la reducción de triglicéridos, sí vemos mucho que la gente que está haciendo una dieta low carb o muchas horas de ayuno, sobre todo pasadas las 2 horas de ayuno, empieza a reducir los valores de triglicéridos, y es clásico encontrarte a alguien con 30, con 20 de triglicéridos en sangre, que es un valor bajo, justamente porque los está agotando, porque está usando esas reservas, sobre todo si ya es flaco, hace low carb y encima hace ayuno intermitente. ¿Qué valores considerás vos que son normales y que no te preocuparías dentro del escenario de alguien sano metabólicamente y que está haciendo mucho ejercicio y que sigue una dieta low carb? Bueno, la clásica es que te tendría que preocupar un colesterol total mayor de 200, ¿no? Esa es la clásica. De hace 20 años. Claro, de hace 20 años. Pero bueno, en realidad el valor total no es tan importante, pero lo que más importa es la relación entre los distintos colesteroles. O sea, si vos tenés un LDL elevado, también tenés que tener un HDL elevado. Entonces, el valor de 100, que es el corte clásico también, yo creo que es muy bajo, incluso para una mujer que necesita hormonas, o para el varón también. Entonces me ubicaría entre un 100 y un 200 como un normal. De LDL. De LDL. De colesterol total me quedo tranquila. Mientras que tengas un Castelli, que es el equilibrio. Exacto. Correcto. Colesterol total sobre HDL. Entonces, después, triglicéridos, yo creo que sería ideal menos de 100. ¿Sí? Hay muchos que dicen 150, pero menos de 100. 150 es una barbaridad. Es una barbaridad. Si es menos es mejor. Y HDL idealmente más de 60. Bien. Más de 60. Bien. Naturalmente quien escuche esto va a decir, si yo tengo 200 de LDL me va a costar mucho tener HDL en esas proporciones. Y siempre considero que es más difícil aumentar HDL que aumentar LDL. Y también hay escenarios opuestos que me parece importante mencionar a la gente, que es, escuchamos mucho del LDL como malo y del HDL como bueno. Hay escenarios opuestos que yo me encontraba poco cuando recién empezaba a atender y tenía muchos pacientes que hacían crudiveganismo o veganismo, donde tenían mayores valores de HDL y bajos valores de LDL, que significan a nivel fisiológico que vos no estás llevando suficiente cantidad de colesterol hacia los tejidos, por ende terminan impactando negativamente en tu producción hormonal. Entonces veíamos mucho escenarios de amenorrea en chicas jóvenes que estaban haciendo veganismo desde hace un par de años, etc. Con lo cual los dos, dentro del límite normal, los dos límites del espectro son un problema desde el punto de vista de lo que podría tener como consecuencia fisiológica para vos. Y hay algo que yo veo mucho, que es que los elementos que empezamos a tener en consideración y los elementos que empezamos a pensar como importantes en términos de salud cardiovascular a nivel de colesterol cambiaron, y hoy ya no se mira tanto el colesterol total o el LDL, sino que se miran otras cosas como la polipoproteína B o la lipoproteína A. Para quien no lo conoce, la lipoproteína A es una subformación del LDL más pequeña que representa un problema porque implica mucho más riesgo de que esa lipoproteína se meta adentro de la pared de tus arterias, básicamente. Entonces el elemento central para mí desde ese lugar es entender cuánta lipoproteína A vos tenés para evaluar el riesgo cardiovascular. No es tanto mirar a todos los demás valores, sino decir, en base a ese valor de lipoproteína A, por ahí tenés 20, que es un valor bajo, por ahí tenés 200, que es un valor altísimo. Por más que tengas el mismo valor de colesterol total, tu riesgo cardiovascular per se es muy diferente. Tenemos elementos como la lipoproteína A que son relevantes y tenemos elementos como la apolipoproteína B que son... Hay diferentes tipos, la gente no sabe que hay diferentes tipos y se usan para evaluar riesgo cardiovascular. Yo lo pienso mucho como metáfora de los barcos navegando por un río. Si vos tenés 200 de colesterol, pero tenés más barcos porque son más pequeños, tenés más riesgo de acumulación de esos barcos porque cada una de esas moléculas, cada una de esas unidades en realidad, podría ir a depositarse en las arterias. Y otro elemento muy importante de eso que nos determina cuándo hay riesgo cardiovascular y cuándo no desde el punto de vista de, no importa si es keto, low carb o lo que fuere, es la inflamación que tenemos. Claro. El grado de inflamación que tenés, y bueno, y eso es lo que vos te referís, es al tamaño de las partículas. O sea, en teoría por cada LDL o VLDL hay una ApoB. Entonces,
si vos medís la cantidad de ApoB, podés inferir que tenés más o menos partículas. Y me contaste de un escenario específico a nivel de el modelo este de energía, en donde se está viendo que no todo el mundo funciona igual, y me hablabas de lo que llamamos hiperrespondedores, que son personas flacas que tienen poca grasa y que usan mucho, que tienen poca grasa corporal y que usan mucha grasa a nivel de transporte y a nivel de energía. ¿Querés contarme un poco más de eso, de los efectos que se vieron a nivel de estudios, etcétera? Sí, de acuerdo. Bueno, como que antes la dieta keto o la dieta very low carb se utilizaba más que nada para bajar de peso. Y hace un poco tiempo, en la última década, se empezó a construir evidencia de que sirve para un montón de otras cosas que ya hablamos. Entonces aparecieron personas que metabólicamente eran sanas, con metabolismo de los glúcidos sanos, sin riesgo de diabetes, muy sensibles a la insulina, que tienen muchísima demanda de energía y que tienen poca grasa corporal. Entonces lo que se ve en este grupo de gente es que el colesterol LDL le sube mucho en relación con, digamos, una persona que tiene una alimentación normal y que no usa la grasa como energía. Entonces este aumento de la demanda de energía provoca la subida del LDL, también del HDL, y los triglicéridos, que tienen una media muy cortita, porque... Obvio, se usan para energía rápidamente. Van directamente al músculo, ¿no? Entonces, en este contexto también surge la duda si estas personas que se sienten bien, que en general son los flacos del gimnasio, son más varones en general. Claro, ¿me tengo que preocupar o no me tengo que preocupar en base a esto? Nada, y la consulta es, ¿mi cardiólogo me quiere medicar o me quiere decir que deje la dieta baja en carbohidratos? Porque otra cosa también importante es saber que estas personas, cuando reintroducen los carbohidratos, bajan el LDL. Le baja el LDL, porque justamente es lo que explica este modelo, que plantean que esto es una respuesta fisiológica. Lo que no sabemos, porque todavía no se sabe, es si este LDL, que a veces hay valores hasta 500 de LDL. Yo vi 600 en un carnivorismo en su momento. Realmente decís, ¿cómo me quedo tranquilo con todo este background y toda esta información que yo tengo? Entonces, bueno, se está estudiando, hay un estudio en marcha que se llama Keto Trial, que lo que hicieron es agarrar a 80 hiperrespondedores, tenían unos criterios de inclusión bastante severos, por ejemplo, personas que tengan el LDL más de 190, los triglicéridos menos de 70 y el HDL más de 80, creo 70, por ahí debe andar. Que bueno, es difícil de encontrar este grupo, pero bueno, hubo gente que se ocupó de reclutarlos y yo la verdad que veo un montón de gente o me consultan mucho. O sea, realmente no sabemos cuál es el porcentaje de la población que tiene esta característica. Claro. Pero lo que sí es un fenotipo nuevo, digamos, es algo que existe. Entonces, el planteo es si es válido estudiarlos y si esto se puede aplicar a toda la población. Entonces, la pregunta es, ¿esto es fisiológico? Está bien, vemos que es fisiológico, lo hemos visto, lo hemos probado, pero ahora, ¿esto que sea fisiológico es seguro a largo plazo? Bueno, la respuesta que yo te voy a decir ahora es no lo sé. Clarísimo. No lo sé, pero me parece que es válida hacerse la pregunta. Y bueno, está en marcha este trial que se llama Keto Trial, que agarra a 80 personas con este fenotipo y los compara con una cohorte de Miami que no son exactamente iguales porque... Eran más gorditos de lo que deberían para compararlos. Y digamos, los LDL eran como 50 y pico... en miligramos por decilitro de diferencia, o sea, como que no tenían esos niveles tan altos. Estamos evaluando en este caso si va a haber riesgo cardiovascular a largo plazo por hacer keto. Exacto, y lo que evaluaban en este estudio es, digamos, si había progresión de placas, con un estudio que es muy sensible, que es el angiograma, es un angiograma, digamos, es un estudio invasivo, pero ahora no es tan invasivo, o sea, no es el score de calcio. Y lo que se vio ahora, este estudio tiene 4,7 años de seguimiento, es que la cohorte keto o hiperrespondedores... ¿Va mejor? No, a ver, va así, un poco mejor, no tuvo progresión de placas, ¿sí? No hay progresión de placas, y la cohorte de Miami sí tuvo un poco de progresión, pero no es significativa, digamos, no es estadísticamente significativo. Y tampoco hay correlación con los valores del LDL y la progresión de placa. Vos pensás que los de la rama keto tienen valores muchísimo más altos. Claro, duplican el valor del LDL que los demás. Exacto, y encima no progresaron la placa.
Y hay otros anécdotas y reportes individuales que incluso con dieta baja en carbohidratos o keto extrema regresan las placas. ¿Sí? Pero bueno, todavía no hay nada prospectivo, es mucho, digamos, reporte de caso, pero eso se está viendo y bueno, por lo menos ahora se están animando a tener esta conversación. Claro. Yo creo que hay un dilema ahí con respecto a esto para poner en órbita a todo el mundo, que es que todas las chances de riesgo cardiovascular, entendiendo que no deja de ser la primera causa de muerte en el mundo, toda la patología cardiovascular asociada por este mecanismo, entonces es importante hacer toda la prevención que podamos y tener la información, pero para elegir el camino más seguro a largo plazo. Ahí vemos dos escenarios diferentes. Uno tiene que ver con la acumulación de grasas, donde hay varios estudios que muestran post-mortem que la acumulación de placas muchas veces es no de grasa saturada, sino poliinsaturada, con lo cual la inflamación ahí también influye mucho. Y obviamente el otro elemento tiene que ver con la inflamación que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Está en tener muchos de estos barcos que sean depositables sumado a inflamación. Obviamente, si yo tengo la máxima reducción que puedo, voy a reducir mi riesgo, aunque tenga elevados estos valores. Y el dilema para mí siempre está en el hecho de que si lo hacemos, lo tenemos que hacer perfecto para poder reducir esa inflamación. Y no copiar un modelo que vemos que nos sirve para cosas metabólicas, pero a medias, y aumentar la inflamación y aumentar el colesterol también. Ahí está el peligro para no el hiperrespondedor que estamos hablando ahora, que es un escenario específico, sino la persona normal que dice, bueno, voy a empezar a bajar los carbohidratos, voy a empezar a hacer una dieta low carb, keto, para bajar de peso, soy Pedro, tengo 30 kilos de peso que bajar, quiero hacer keto porque vi que funciona para bajar de peso. No te olvides que hoy hay muchas más personas con sobrepeso que con bajo peso. Y además, dentro de ese grupo, vos pensalo en términos estadísticos, dentro de ese grupo vos tenés gente que quiere bajar de peso, dentro de esa gente que va a hacer low carb o keto, dentro de esa gente que va a llegar a los límites que nosotros necesitamos, y a la vez estamos hablando de gente para el hiperrespondedor que tiene un bajo índice de masa corporal, pero a la vez, esto que vos decías antes, no solo necesita tener bajo índice de masa corporal, sino una buena composición, o sea, baja grasa y mucho músculo, que es algo que hoy no vemos. Vemos muchas personas con sobrepeso en la vida, ahora aplicando a la población general. Vemos muchas más personas con sobrepeso que sin sobrepeso, y a su vez vemos que la persona con peso normal, un índice de masa corporal normal, justo lo hice hace poco, mi scan, tienen valores en donde por ahí pesan, yo mido 1,85, peso 81 kilos y estoy tratando de llegar a 12%, estoy en 13 y algo de grasa corporal. Entonces, veo mucha gente que tiene peso normal, este índice de masa corporal en mi caso sería 24, veo mucha gente que trata de llegar a su peso normal o llega a su peso normal, pero tiene mucha grasa y poco músculo a pesar de que sea flaco. Entonces, en ese escenario, obviamente no es lo mismo que este hiperrespondedor, que es un poco ese 1% de la población, si querés, que va a tener un funcionamiento aparte. No deja de ser verdad, de todas maneras, algo que mencionabas antes con respecto al riesgo cardiovascular, que es lo más importante para determinar nuestro riesgo de infartos, es nuestro valor de insulina por el hidrato de carbono que comemos y cómo eso modifica a estas lipoproteínas. Tal cual. ¿Qué vemos? Vemos que cuando vos comes mucho hidrato de carbono que no podés manejar fisiológicamente en tu cuerpo, porque no haces mucho ejercicio, porque no tenés mucho músculo, elevás la insulina y elevás ese subapartado de LDL que llamamos lipoproteína A, que es el que de verdad representa un riesgo cardiovascular para vos. También tener en cuenta que este tipo de alimentación termina siendo antiinflamatorio. Claro. La gente piensa que como este tipo de alimentación es difícil de hacer y no es sostenible por cuestiones sociales o por cuestiones prácticas, entonces dicen, bueno, entonces no, mejor hay que ir a la línea media. Pero cuando vos lo haces y lo haces bien, realmente te mejora la vida. Entonces digo, bueno, por ahí no es para todo el mundo, pero darle una oportunidad a la gente que tenga ganas de hacerlo y comprometerse realmente con eso. Pero realmente es antiinflamatoria este tipo de alimentación, así que te bajaría el riesgo. Dicho todo esto, mi pregunta obvia es, para vos, keto sí, keto no, para quién sí,
para quién no, si hay una variación dentro de estas recomendaciones. Yo ya te adelanto que en general considero que hay una diferencia que tenemos que tener en cuenta para el público general, sobre todo, entre las dietas que son bajas en hidratos de carbono y hacer keto. Y mucha gente la confunde. Mucha gente dice, no, como saqué el gluten, como saqué las pastas, como saqué el arroz, etcétera, estoy haciendo keto. No, estás comiendo menos hidratos de carbono. Llamamos una dieta low carb a algo en donde menos de un cuarto de tus calorías totales, de tu energía total, provienen de los hidratos de carbono. Eso, para que te des una idea, en una población normal es 130 gramos de hidratos de carbono. Sí. Y una dieta keto en serio ya tiene mucha menos cantidad que eso. Entonces me gustaría hacer un poco de diferenciación entre esas. Yo soy mucho más pro de decir, sí, podés hacer una dieta low carb sin ningún problema. La enorme mayoría de la población se va a beneficiar de hacer una dieta low carb, pero soy más de la línea de, che, keto no es para todo el mundo y sobre todo no es a largo plazo, mi opinión actual. Pero quiero escuchar la tuya. ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Y cuándo a largo plazo y cuándo no? Bueno, la keto sería cuando vos entras en el estado de cetosis nutricional, ¿no? Cuando tu cuerpo empieza a usar la grasa como energía y tiene, bueno, ciertos valores que en realidad depende de cada persona con cuántos gramos vas a entrar en ese estado. Pero más o menos se habla de unos 25 o 50 gramos de hidratos de carbono por día. Menos de eso, ¿sí? Ya cuando tenés más de eso probablemente no entres en... Y mucha más grasa que proteínas. Y sí, y eso es otra cosa, que la gente piensa que la dieta keto es una dieta alta en proteínas. Y la mayoría de la gente por ahí no entra en cetosis porque no consume la cantidad de grasas necesarias. Pensar que la dieta keto tiene en porcentaje más o menos un 70% de grasa. Wow. 20% de proteína y un 10% de carbohidratos, más o menos. Y encima los carbohidratos que eligen son los que no se absorben, que son las fibras, que en realidad serían carbohidratos... que restarían a la fórmula. Que se restan, ¿sí? Y esto también, para entender cuántos gramos consumís por día, vos tenés que hacer los carbohidratos netos, que son los carbohidratos que vos tenés en gramos menos la cantidad de fibra, ¿sí? Eso hace que se mitigue la absorción. Entonces, si vos tenés una dieta muy, muy baja en carbohidratos, se va a beneficiar la gente a la que le hace muy, muy mal el carbohidrato. Digamos, a la gente que está muy inflamada, que tiene enfermedad autoinmune, que no le anda, digamos, la ovulación porque tiene poliquistosis ovárica, que tiene enfermedades neurológicas, que tiene epilepsias. Para esos, sin dudar, la dieta keto terapéutica y por ahí sí a largo plazo. Y ahí ya tenemos evidencia desde hace 100... Epilepsia refractaria a tratamiento en niños tenemos hace 100 años. Exactamente, ¿sí? Después, ¿para quién más también? Para la persona que tiene obesidad o sobrepeso. Ahí te digo, por ahí para largo plazo, por ahí no. Hasta que por lo menos llegue a su peso ideal, me parece una buena estrategia, súper aplicable. Y también tiene la ventaja la dieta keto, que te da tanta saciedad, la grasa y la proteína, que también la podés combinar con el ayuno intermitente. Entonces vos también ahí tenés otra estrategia para bajar la resistencia a insulina e incluso revertir diabetes tipo 2. Para esos escenarios, para mí la keto va perfecta. Y además hay un agregado importante para la gente que hace keto, que es cuando vos le sumás la herramienta de ayuno intermitente, podés consumir menos cantidad de grasa porque vas a estar utilizando durante un periodo de tiempo tus propias reservas. Tal cual. Por ende, es interesante porque la combinación, no sé, de OMAD, de una sola comida por día o dos o lo que fuere, de ayuno intermitente con keto, te permite ser un poco, ligeramente, si querés, más flexible en términos de tu alimentación. Por ende, está bueno y mucha gente, y esto es importante, llega a keto más por la cantidad de ayuno que hace que por la cantidad de grasa que está consumiendo. Yo me acuerdo cuando todavía atendía y veía la dieta de las personas para que realmente llegasen a keto, requería un nivel de esfuerzo y requería un nivel de intención diaria para ir metiendo grasas, incluso fuera de las comidas, salvaje. Entendiendo esto, obviamente hay beneficios asociados a cada uno de estos procesos. Hay beneficios asociados a comer mejor y bajar los hidratos y bajar la insulina en todas esas personas que tienen sobrepeso y que los puedes obtener por dietas low carb. Y hay beneficios específicos de los cuerpos cetónicos que producimos cuando entramos en cetogenia, que a mí me parece que son importantes diferenciarlos por una cuestión de qué pasa en nuestro cuerpo y de cómo podemos tener la gran mayoría de los beneficios con el menor esfuerzo posible. Esa ley de Pareto de una recompensa asimétrica, si querés. ¿Cuáles vos ves que son los más importantes, por lo menos dentro de los beneficios, que vos digas, estos son por los cuales yo más estimulo a la gente a hacer keto versus los que justifica solamente hacer low carb? Sí, bueno, un beneficio es que tenés más energía,
que por ahí no necesitas comer tantas veces al día, que es más fácil, o sea, no te tenés que volver loco, o sea, más si te vas más tirando al carnivorismo, por ahí te cocinás, no sé, medio kilo de carne y con todo ese medio kilo de carne comés el día ese y al otro día. O sea, en lo que es practicidad, lo que pasa es que, bueno, te vas a la línea del estoicismo un poco, ¿no? Recontra. En lo que es practicidad, y yo digo que no es para cualquiera, pero es una opción que me parece que hay que dársela a la gente. Después, bueno, que te sentís bien, que te olvidás de la comida, o sea, dejás de ser un esclavo de la comida, de estar pensando en comer, porque también esta alimentación mediterránea, que es la más recomendada, como tenés la mitad de carbohidratos, bueno, estás recomendando la mitad de algo que a mucha gente le provoca adicción. Entonces, vos decís, bueno, la dieta mediterránea está buenísima, ¿no? Todo integral, comida real. Bueno, nadie va a estar en contra de eso, pero es lo mismo que por ahí decirle a un alcohólico, bueno... Tómate un poquito de un trago. ¿Sabes qué? En vez de vodka todos los días o de tantas medidas, bueno, tómate cada 2 días te tomás una copa de vino tinto que es más sano. Entonces, ahí está el tema, como que este tipo de alimentación también te permite curarte de esa adicción a la comida que yo creo que te la genera la propia industria. Vos sabés que, viendo un poquito del tema de la cetogenia para este video, veía alguna de las razones por las cuales la cetogenia te lleva a perder peso, que es rara o es poco mencionada y tiene que ver con algo llamado ineficiencia energética desde el punto de vista del proceso que hace tu cuerpo para producir energía. Tenés que separar acá cómo te vas a sentir vos en términos energéticos de cuán eficiente es el mecanismo en tu cuerpo de producción energética. Cuando vos hablas de comer, entre comillas, calorías, si querés, desde el punto de vista de grasas, de proteínas, de lo que fuere que vos necesitas para producir ATP, para producir energía después, hay procesos que son más eficientes que otros. Entonces, en términos de eficiencia, sabemos que, por ejemplo, consumir proteínas es menos eficiente porque mucha de esa energía se pierde en términos de calor, en el efecto termogénico. El 25% de esa energía se pierde en forma de calor. Cuando nosotros entramos en cetogenia como proceso, estamos generando cuerpos cetónicos, hay una ineficiencia energética por un proceso que es el de tu cuerpo, fabricando la glucosa para tu cerebro, porque tu cerebro necesita sí o sí glucosa. No puede vivir de los cuerpos cetónicos porque muchos de esos cuerpos cetónicos, o muchos de los ácidos grasos en general, no atraviesan barrera hematoencefálica. Entonces no llegan al cerebro para darte energía desde ese lugar. Sí o sí necesitas glucosa, tu cuerpo la fabrica en un proceso que si vos no la consumís de afuera se llama gluconeogénesis. Eso se puede hacer a partir de ácidos grasos, se puede hacer a partir de proteínas. Pero lo más interesante de eso es que la gluconeogénesis es muy cara. Gasta, claro. Es muy cara y gasta 400 a 600 kilocalorías por día, claro, solamente para producir esa energía. Entonces es como si vos salieras a caminar 1 hora sin que vos hagas ese ejercicio. Por eso es interesante desde ese punto de vista, porque por cada caloría, entre comillas, consumida, vos estás obteniendo menos energía, estás cambiando esa fórmula válida, si querés, si tuviésemos todas las variables de calorías entran, calorías salen, por la ineficiencia energética que estamos produciendo, y por eso es un elemento clave, además de a nivel de comportamiento y de adicción de hidratos, que es lo que vos mencionabas, por lo cual la gente logra bajar de peso usando keto. Que de todas maneras me parece que hay algo que es muy interesante, que es a largo plazo podés bajar con cualquier tipo de alimentación. Llegado el caso en el que seas criterioso, hagas los pasos necesarios que podemos mencionar sino más adelante, pero el punto es que está ese proceso extra o ese efecto extra que es interesante. Y mencionabas algunos beneficios neurológicos. Yo lo que veo ahí es que en líneas generales, una de las razones por las cuales las personas que empezaron a hacer keto en el momento en el que más boom de dieta keto hubo, la eligieron, tiene que ver con los beneficios neurológicos y con la concentración y con cómo evitar las pequeñas fluctuaciones del azúcar en sangre modifica nuestra capacidad de atención. Que eso puede llegar con ayuno intermitente, con una dieta que mantenga lo más estable posible tu glucemia, usando los monitores de glucosa continuas, con keto, etc. Pero no deja de ser un beneficio muy interesante, sobre todo hoy que estamos dañando tanto nuestra capacidad de atención. Ahora, entendiendo esto, tenemos que mencionar también las contras o las dificultades de llevar a cabo esto. ¿Cuáles vos ves en tu vida cotidiana como más problemáticas y cuáles dirías, estas son fáciles de resolver, las podés resolver haciendo 1, 2, 3? Bueno, lo más problemático es que yo digo, el consejo de comer más grasa es difícil de digerir emocionalmente, más allá de la digestión de la grasa, ¿no?
Y eso es que por ahí lo que la gente no entiende, ¿sí? Esa es una. Después, todo lo que es la cuestión social, que sos un bicho raro, que a mí me vale madre, o sea, ser un bicho raro, como verás. Después, ¿qué otra? Hay gente que dice tengo constipación, o me siento mal, o siento que no tengo la energía porque está acostumbrado a obtener la energía más rápida, que es la de los carbohidratos, que yo digo que es como el nitro de los autos. El carbohidrato te levanta. Entonces, como que por ahí la gente no entiende lo que es el proceso de ketoadaptación, que vos tenés que enseñarle a tu cuerpo a generar todas esas enzimas para usar la grasa como energía, a cambiar, digamos, cómo es la mitocondria, que es donde se va a generar el ATP a partir de, digamos, de las grasas y no de los azúcares. Todos esos procesos a veces llevan tiempo y entonces la gente directamente abandona porque no le da ese tiempo. Por ahí sí baja de peso rápido, ¿por qué? Porque pierde agua, porque ya no tiene tanto glucógeno, y después en algún momento se estanca, no baja de peso, se siente mal y dice, no, esto es una porquería, esto para mí no sirve. Pero en realidad, si una persona está bien coacheada, por ejemplo, tiene que saber que una dieta keto no va con una dieta baja en sal, que una dieta keto es una dieta con más grasa, que bueno, que si vos necesitas hacer ejercicio podés, incluso después de hacer ejercicio o durante el ejercicio, agregar algo de carbohidratos y que no te va a sacar del estado de cetosis. Si vos entendés todas esas cosas, es algo que vos lo podés llevar a cabo. Y después está la resistencia de los colegas, porque confunden lo que es cetosis nutricional con cetoacidosis diabética, y que es una locura, pero bueno, sigue pasando. Y después también cómo fue, digamos, la historia de las recomendaciones para la diabetes, ¿no? Como que ni se planteó una dieta baja en carbohidratos, ni siquiera para el diabético tipo 1, que necesite menos insulina. O sea, como que son como cosas que por ahí cuesta que la población general entienda, porque tiene este nombre raro, ¿no? Hay 2 o 3 escenarios por los cuales yo no estoy a favor de la keto a largo plazo. La podés usar si querés un par de meses para bajar de peso, que tienen que ver un poco con contras de la keto accesorias, que tienen que ver, por ejemplo, con algo que no es específico en este caso de la keto, sino con todas las dietas más estrictas, que se van alejando del punto medio, que es cuando vamos restringiendo la lista de variables de alimentos que podemos llegar a consumir, lógicamente nos vamos quedando sin fuentes de algunos micronutrientes. Acuérdate que tenemos micronutrientes que son vitaminas, minerales, todas las cosas esenciales que nuestro cuerpo no puede fabricar de manera endógena, que necesita consumir sí o sí afuera. Y esto sucede en realidad no es específico de la keto, va a pasar con la dieta carnívora, va a pasar con el veganismo, va a pasar con el vegetarianismo, etc. Mientras más nos vamos alejando del consumo de esta comida real, mientras más chica queda nuestra lista, más riesgo de déficit tenemos. En este caso, mientras más grasa estamos consumiendo y más producto animal estamos consumiendo y menos plantas nos quedamos, más riesgo tenemos de algunos déficits de magnesio, de vitamina C, de las cosas típicas de keto. La pregunta obvia es, ¿se puede compensar suplementando estas sustancias? Probablemente sí. Por un lado es eso, y la otra es que tenemos un impacto a nivel hormonal muy positivo en algunas hormonas y en otras no tan positivo. Yo creo que el problema que tenemos acá es que en general hacemos un pensamiento lineal y aplicamos reglas que funcionan para la mayoría como si funcionasen para el 100%. La mayoría de las personas tienen una insulina más elevada de lo que debería por comer mal. Efectivamente, esto representa un riesgo metabólico, baja energía, representa más acumulación de grasa, más riesgo cardiovascular como hablábamos antes, pero la insulina también cumple su función y el IGF-1, que es una hormona ligada a la insulina también, entonces las necesitamos en valores, si querés, óptimos, volviendo a esas reglas de la fisiología de nuestro cuerpo. Esos rangos de valores óptimos llevan a que muchas veces cuando hacemos keto, sobre todo cuando hacemos una keto que de verdad está alcanzando altos valores de cuerpos cetónicos en sangre, nos lleve a valores muy bajos de insulina que cumple, como vimos antes, una función en nuestro cuerpo. Entonces aumenta el riesgo de alteraciones de otras hormonas, como en el caso de la hormona tiroidea, donde se ve en líneas generales una reducción de la hormona T3, que es la más activa, entre comillas,
Entonces a corto plazo no hay ningún problema por eso. Es importante que vos sepas que si vas a hacer 6 meses porque querés bajar de peso keto, no vas a hacer un hipotiroidismo porque es algo reversible cuando vos dejás de hacer esa dieta. Pero es un factor de daño que a largo plazo no sabemos cómo nos va a impactar y es una de las razones por las cuales yo te diría, haz low carb el resto de tu vida, no hagas keto el resto de tu vida. Por ahí corregí metabólicamente dónde estás parado. Y una vez que llegaste al punto de equilibrio hormonal, metabólico de tu cuerpo, sé un poco más amable con la cantidad de ingesta y la variación de la ingesta que estás haciendo, porque muchas veces cometemos el error, y esto vale para todas las dietas, de pensar que equipo que gana no se toca. Y equipo que gana no se toca sucede muchas veces. Sucede con el tipo que hizo crudiveganismo y se curó una enfermedad autoinmune o de un tumor o algo que le funcionó correctamente y dice, bueno, yo nunca más dejo de comer así y empieza a hacer unos déficits nutricionales de la gran flauta. Y funciona para el otro lado también, donde vemos personajes en este momento más reconocidos que como mejoraron una patología autoinmune porque generan menos inflamación, como estábamos hablando antes, obviamente dicen, yo nunca más dejo esto. Entonces es importante entender cuándo hay escenarios de enfermedades autoinmunes donde comer animal y comer más keto o carnívoro representa un beneficio para vos a largo plazo porque no estás generando esa respuesta inmune. Siempre la gente tiene que acordarse que el mecanismo de respuesta inmune muchas veces sucede más con las plantas que con los animales porque el animal para que no te lo comas se escapa y la planta tiene mecanismos de defensa. Entonces, este es un factor que es interesante tener en cuenta y que es una de las razones por las cuales yo lo que siempre insisto es en no tengamos pensamiento lineal con respecto a la alimentación. Si te funcionó la keto por un periodo de tiempo, buenísimo, pero agreguémosle todas las variables que vamos a pensar después, que tienen que ver con epigenética, con qué genes nos tocaron, con flora bacteriana, etc. Y que un poco hacen a que mi pensamiento a lo largo del tiempo se haya vuelto menos estricto para los lados y más, si querés, conservador en mi elección alimenticia. Pero teniendo eso en cuenta, ¿qué consejos le darías a alguien para sostener keto? Ponele que no lo quiere hacer para siempre. Quiere hacer una keto, quiere hacer una cetogenia por 1 año o 6 meses. ¿Qué consejos en la práctica le dirías que sostenga? Bueno, lo que vos decís es muy larga nuestra vida para decir me caso con una dieta, ¿no? Yo creo que es muy importante que uno vaya probando cómo se siente y que se vaya midiendo todas estas cosas, ¿no? Lo que vos mencionás con respecto a la tiroides, sí, es algo que está descripto, pero por ahí tenés un nivel bajo de T3, pero no te impacta, digamos, en lo que es tu clínica. Así que para mí el consejo es que no te cases con nada, que vayas probando todo el tiempo, que busques gente que está en la misma, porque te van a surgir un montón de dudas, que entres en comunidades donde la gente aclara estas dudas, y que no dejes nunca de estudiar. Yo creo que eso es lo más importante. Hoy hablábamos con vos en off, que me mencionaste algo que no tenía ni idea de lo que era, y bueno, y gracias a esto, a esta, digamos, búsqueda eterna que uno tiene, se encuentra con personajes como vos o con otras personas que te pueden ayudar a no tener una visión tan fija nunca de nada, digamos. Y con respecto a mí, para la alimentación, yo fui fanática, es más, en el momento que Peter Attia era fanático keto, yo era fanática de él, y después como ves cómo todo va cambiando y cómo le vas viendo otros matices que decís, bueno, lo mismo que en longevidad. ¿Cómo estudias la longevidad del ser humano con expectativa de vida de 80 años? O sea, y bueno, nada, que no le tengan miedo a lo que es negativo del keto y que tampoco es la solución a todo. Entendiendo lo que vos decís, me parece que es muy interesante, Mary, que tengamos en cuenta 2 cosas para público general. Una, primero que tenés que tener en cuenta es, ojo con los confirmation bias, que se llaman en inglés, que es cómo las cámaras de eco del consumo del contenido que a nosotros nos interesa nos van sumergiendo cada vez más en eso. Lo vemos en la política donde alguien no se imagina que el 60% de X personajes de X países puedan votar X cosa. Lo vemos en salud donde si a mí me gusta el tema keto veo todo contenido keto y parece que keto fuese lo único que hay. Y al tipo que ve veganismo le pasa exactamente lo mismo con veganismo y no puede entender. Es humano. Claro. En realidad es algorítmico, no es humano. Es si yo reaccioné con un contenido, mi recomendación va a ser ese mismo contenido porque la plataforma quiere que yo pase más tiempo mirando ese contenido. Por ende, si yo reacciono con contenido vegano, voy a ver más vegano. Si yo reacciono con keto, voy a ver más keto. Y así me voy encerrando en mi misma forma de pensar.
que me confirma todo el tiempo lo que yo creo y consumo solamente contenido que me confirme lo que yo creo. Entonces un ejercicio muy importante para no tener pensamiento lineal tiene que ver con que vos agarres tu contenido de redes sociales, lo que te propone Instagram, lo que te propone YouTube, etcétera, y a propósito salgas de ese esquema y busques otra cosa que jamás buscarías para engañar a ese algoritmo y para tratar un poco de salir de esa confirmación, por un lado, porque en cualquier modelo científico útil nosotros deberíamos tratar de probar lo opuesto para justificar ese método. Y el segundo punto que me parece muy interesante del peligro del pensamiento lineal y de cómo las redes sociales nos llevan a eso naturalmente a nivel de salud, y esto importa porque vas a tomar decisiones con respecto a tu salud el resto de tu vida, con lo cual es relevante, tiene que ver con cómo nosotros tenemos que hacer separación entre la intención que yo puedo tener, incluso yo como médico generando contenido en redes sociales, y el incentivo que puede llegar a existir. Y esto se ve mucho con un efecto que se llama efecto cobra, que es un efecto que sucedió en la época de India colonial británica en Nueva Delhi, donde había una infestación de cobras, había muchas cobras en la ciudad, matando gente, obviamente, y el gobierno británico da un incentivo económico a la gente para que mate cobras y lleve a las cobras como obtener una recompensa. Naturalmente el pensamiento lineal te dice así vas a tener menos cobras, la gente se da cuenta de esto y empieza a criar cobras para obtener recompensas. Entonces, naturalmente, cuando el gobierno se da cuenta de esta situación, la intención estaba en reducir las cobras, pero el incentivo generaba una conducta diferente. Entonces, empezaste a aumentar la cantidad de cobras que había disponibles. Cuando te diste cuenta de esa situación, dijiste, bueno, dejo de dar la recompensa para estas cobras, dejo de dar la recompensa porque maten cobras. Y naturalmente el tipo que tenía que mantener un criadero de cobras, deja de mantenerlo y libera las cobras porque no se va a ocupar más de mantenerlas. Por ende, de nuevo vuelve a aumentar la cantidad de cobras que había. ¿Cuál es la moraleja de esto en términos globales que nosotros tenemos que entender? Que todas estas cosas, paleo, vegana, keto, etcétera, tienen una industria detrás. Y lamentablemente existen incentivos económicos para fomentar eso, que nosotros como médicos podemos ser 100% ajenos, pero que naturalmente tendemos a reforzar ese incentivo. Y es algo que no debería suceder desde nuestra parte. Nosotros deberíamos hacer lo posible por alejarnos de esa circunstancia a nivel de incentivo porque nos aleja de la manera de ser objetivos. Es una de las razones por las cuales en redes sociales vos ves que la gente hace sponsoreo de productos. Bueno, la razón por la que yo nunca hice sponsoreo de productos es justamente esa. Es no cruzar intención con incentivo. Dicho esto, la respuesta a ese pensamiento lineal es la multivariabilidad que define qué cosas deberíamos comer. Entonces mi pregunta es un poco en todo esto, si vos tuvieras que planear la alimentación absolutamente ideal para alguien, ¿en qué factores pensarías o a qué factores le darías más importancia? Bueno, primero si vive en familia o no vive en familia, si está solo o no está solo, si tiene hijos, qué actividad física hace, de qué trabaja, si es feliz en su trabajo, si duerme bien, si está al aire libre, si le gusta su vida, si le gusta su día a día, es un montón de cosas. O sea, creo que yo llegué a todo esto de la salud o de educación para la salud, si querés, desde la alimentación porque yo me encontré con un problema que lo pude solucionar con la alimentación. Y creo que todos esos factores, y yo creo que incluso más influye cómo vos estás emocionalmente que lo que comas. O sea, y esto, nada, después de estar 15 años haciendo prueba y error con la alimentación, la realidad es que lo que más influye en la salud es cómo, para qué te levantás todos los días y a quién querés ver cuando te levantás. Yo creo que, nada, suena como cliché, de psicólogo, cliché, pero creo que eso es lo más importante. Bien, está claro que hay un efecto a nivel del sistema nervioso simpático y cómo eso afecta a nuestra digestión. Yo veo que muchas veces la gente escucha estas cosas, le parece interesante, pero no sabe cómo existe esa conexión. Y si querés ir un poco más lejos, desde el punto de vista de, no sé, flora bacteriana y cómo modifica nuestra alimentación, cómo la flora bacteriana que vos tengas ideal puede aumentar la producción de serotonina en tu cuerpo y generar mecanismos por los cuales aumenta el metabolismo del triptofano, que es un aminoácido, y modificar tu respuesta al estrés, y modificar tu respuesta a la percepción de las amenazas que vos tenés en el mundo real, pero también modificar a través de eso los mecanismos que vos tenés de digestión. Y esto es importante porque cada vez más personas tienen patologías que parecen incurables
y que parece que no se solucionan con un cambio de alimentación y la gente se va volviendo más restrictiva en ese cambio de alimentación, tratando de solucionar ese problema que en realidad deriva, si querés, de otra esfera que tiene más que ver con sistema nervioso central o sistema nervioso simpático en este caso. Cómo eso importa, cómo el sistema digestivo en general importa. Uno de los grandes problemas que tiene la keto en un grupo especial de gente es la gente que tuvo cirugías de colecistectomía y le sacaron la vesícula biliar y no puede concentrar la bilis en cantidades suficientes para digerir una comida alta en grasas, que se soluciona porque yo necesito tomar enzimas digestivas por un lado, pero también necesito tomar la bilis hoy normalmente que se extrae es de búfalo, entonces también es raro porque alguien que hiciera veganismo, que no quisiera consumir, no querría extraerla, pero necesitamos las dos cosas, necesitamos la enzima para la parte fina y necesitamos la bilis para la parte gruesa. Y quien tiene una colecistectomía hecha ya no tiene esa capacidad de concentración de la bilis que tiene normalmente, que, ¿viste? La vesícula biliar, la gente piensa que sirve solamente para almacenarla, no, extrae agua y concentra justamente las sales biliares, entonces tiene más poder cuando llega al sistema digestivo. Entonces hay un factor que tiene que ver con lo emocional, sin ningún lugar a duda, y con el estilo de vida que vos tengas en términos de alimentación. Y hay otros factores que yo veo cada vez más por una cuestión de mi trabajo, donde yo me centro en hacer cada vez más eficiente un proceso para toda la gente que quiere reducir su velocidad de envejecimiento, y donde básicamente lo que vemos es que hay que tener en cuenta una cantidad de variables que son muy difíciles para el público general, porque tenemos en cuenta nuestra genética, entonces alguien que tiene hipercolesterolemia familiar, que tiene mutaciones de la producción de una cosa que se llama polipoproteína E, por ahí no está tan bueno que esté haciendo keto porque tiene más riesgo, pero eso es un riesgo genético inherente a su condición. Después tenemos situaciones a nivel genético donde tenemos a gente que es más metiladora y menos metiladora. Viste que hay secuenciaciones genéticas que básicamente definen cuánto vamos a metilar. Entonces, en base a eso, hay gente que necesita estimular más sus mecanismos de metilación consumiendo más B12, más B9, más colina, más betaína. Y eso es necesario para quien es hipometilador, quien metila poco. Esa persona necesita más consumo de animal. Quien es hipermetilador naturalmente tiene más control de su expresión genética. La metilación básicamente define qué genes vos vas a estar expresando. Pero cuando vos estimulás y generás esa hipermetilación, ya tenés ese control, pero tenés la contra del envejecimiento acelerado a nivel epigenético. Entonces lo que vemos es que el hipermetilador, que consume muchos de estos nutrientes y encima estimula la metilación de más, genéticamente definido, consume más B9, más B12, más colina, etc., acelera su envejecimiento. Mientras que el hipometilador, que no consume suficiente, porque por ejemplo sos hipometilador y encima sos vegano y tenés poca B12 o poca colina, terminás haciendo inestabilidad genética. Entonces ambas situaciones generan un impacto negativo a nivel epigenético que acelera nuestro daño a nivel de ADN. Y el otro factor que me parece muy interesante tiene que ver con todos estos estudios que a largo plazo nos van a ir mostrando cómo la flora bacteriana es necesaria para mantenerse en equilibrio y para mantener tu salud y tu juventud a nivel tisular en todos los tejidos, que en realidad es algo más compensable, porque vos podrías hacer una dieta keto, no comer esas fibras que nutren a las bacterias, pero después tomar pro y prebióticos y tratar de compensar eso. Lo vas a tener que compensar para siempre, pero es compensable. Y es interesante porque cada vez agregamos más de esas variables. Antes se hablaba de la histamina y las cosas que te daban alergia en la lista de los alimentos. Y en realidad todas esas son variables en el tiempo, porque si vos haces una dieta que te baja la inflamación y mejora tu sistema inmune, vas a hacer alergia a menos alimentos de los que hacías originalmente, salvo que sea de causas genéticas como, no sé, la celiaquía. Tal cual. El punto es que, en líneas generales, a largo plazo tenemos que pensar en cuál es nuestro objetivo. Mi objetivo es longevidad y es muy importante dejarlo en claro a la gente para que no piense que las dos cosas no son importantes y útiles en cada escenario. Desde mi punto de vista, yo hoy hago una dieta que es mediterránea, pero que eliminamos todos los problemas típicos de Mediterránea, como cereales integrales o lo que fuere. Yo reemplazo mis fuentes de hidratos de carbono, de lo que vendría de cereales integrales, de panes, de todas esas cosas que obviamente no van, por hongos, por algo de legumbres en pequeñas cantidades por el problema que vos mencionaste, por diferentes fuentes que encima traen efectos
positivos a nivel de longevidad. Sobre todo los hongos de la familia del reishi, del shiitake, del maitake, etcétera, que además nutren a la flora bacteriana que evita esa permeabilidad intestinal de la que hablábamos antes. O sea, sería un mediterráneo más tirando a paleo. Sería una mediterránea que no tiene cereales, claro, no tiene elementos de la época de paleo, sí. No tiene tanto consumo de animal de tierra. Básicamente hoy yo priorizo animal de mar. Tengo que considerar cada tanto esos metales pesados que vos mencionabas antes, pero tiene pescado, tiene mariscos, tiene huevo, tiene animal de tierra, te diría 2 veces por semana. En general carnes rojas, carnes blancas por ahí un poco más. Obviamente hago mucho hincapié en la calidad de los alimentos. Bajo ningún concepto me comería en esa misma cantidad una carne de feedlot de paquete que ya venga con los disruptores endocrinos del plástico pegados. Eso por un lado. Y por el otro, obviamente, el consumo suficiente de verduras como para estimular ese efecto de hormesis, que es un pequeño daño de todos esos mecanismos que son perjudiciales de las plantas y que es importante que la gente entienda que efectivamente son inflamatorios, pero que en pequeñas cantidades vos necesitas para estimular ese mecanismo de hormesis. Y básicamente eso es un poco el combo de lo que yo como hoy, que tira más hacia, si querés, entre mediterránea y paleo, podríamos ubicarnos. Pero me parece importante destacar que hay muchas situaciones donde es muy válido apoyar la keto como alguien que necesita bajar de peso y tiene esa adicción a los hidratos de carbono, y ni hablar elegir esas dietas antes que optar por soluciones farmacológicas. Los inhibidores digamos, los análogos de la GLP-1 vendría a ser como si saliera el antídoto al gluten y bueno, y seguimos comiendo gluten y tenemos el antídoto. O sea, me parece que la cosa tiene que ir por la educación y me pasa que es un consejo difícil de dar porque hay mucho conflicto de interés. O sea, el mundo vive de los cereales, son más baratos, son más fáciles de almacenar, de vender. De nuevo la diferencia entre intención e incentivo. Exacto. Así que, pero bueno, yo siempre pensaba o siempre digo, bueno, yo que tengo conocimiento y que tengo recursos, y esto suena por ahí un poco egoísta, porque por ahí esto no se puede aplicar a toda la población. Si yo sé esto, ¿por qué voy a estar alimentando a mi cuerpo con algo que sé que no me sirve? Entonces yo trato, en la medida que puedo, de comer la mejor carne que pueda y la mejor fruta que pueda y bueno, todo lo mejor, pero el problema es cuando a vos te dicen esto es saludable, comer cereal integral es saludable porque está adicionado con vitamina, porque ahí está el tema, ¿no? Siempre hay una absorción diferente entre la sustancia sintética o el agregado sintético y el producto de origen natural. Es la razón por la cual cuando, por ejemplo, nos suplementamos, incluso si es un muy buen suplemento, las dosis son diferentes que las dosis de un producto real. El ejemplo típico de esto es la vitamina B12, donde los suplementos para veganismo de B12, cuando vos tenés un déficit, usan unos 5.000 microgramos que tienen, si no me equivoco, corregime, después lo podemos chequear, pero aproximadamente 2 años en porcentaje de valor diario recomendado por dosis de lo que vos necesitarías. Entonces, eso es para reparar déficit. Para el mantenimiento se usa una dosis 10 veces menor, que también es mucho mayor de lo que vos necesitarías por día, y esto tiene que ver con la absorción. Totalmente. Y bueno, de hecho hay un montón de estudios que muestran que los consumidores de vitamina les va peor porque piensan que pueden compensar una mala dieta con suplementos o vitamina. Entonces, qué sé yo creo que hay que apelar al sentido común, de hacer lo mejor que uno pueda y que hay que ponerse a estudiar y bueno, y probar en uno mismo también. No me parece que esté mal. Y tener muy en claro tu objetivo a largo plazo. Si mi objetivo es ¿para la longevidad, qué lo quiero? Claro. Si yo quiero bajar mi edad genética y mi velocidad de envejecimiento es una recomendación. Si quiero bajar todo el peso que puedo es otra. Exactamente. Bueno, muchas gracias Mary por estos consejos. Gracias. Espero que a la gente les sirvan. Les mando un saludo para todos. Gracias.